antorchas encendidas. Muy bien, he llamado a este mensaje "No corrompas la unción". No sé si lo están viendo en pantalla. ¿No? Ahí sí, ok. No corrompas la unción. Y me gustaría introducir este mensaje de la siguiente manera. Una de las batallas más importantes para todo cristiano en estos tiempos finales de leve tribulación que estamos viviendo es luchar por cuidar lo que conocemos como la unción de Dios que está sobre nuestras vidas. Y me gustaría ser bien intencional y bien claro con lo que estoy diciendo. Pocas cosas en esta vida, en nuestra vida como cristianos, son tan importantes como cuidar la unción, como proteger, como mantener la unción que Dios nos ha dado. Porque ungirte, que tengas una unción, que tengas un llamado, que tengas una línea, una gracia, ungirte es responsabilidad de Dios. Pero proteger y cuidar esa unción es nuestra responsabilidad. Lo que quiero decir es que recibir la unción de Dios, recibir el ungüento, el ungimiento, la unción es un regalo. Pero mantenerla sobre nuestra vida, eso nos va a costar un precio. Mantener esa unción, ese regalo que hemos recibido, esa decisión, eso es lo que hemos sido enseñado por su palabra, nos va a costar un precio. Te va a costar un precio salir de aquí, terminar el campamento el día viernes y enfrentarte a tu realidad cada día. Nos va a costar un precio. Y si estoy parado aquí en este día jueves hablando este mensaje, es porque Dios me ha dado un mensaje para todos nosotros. Dios me ha dado un mensaje para nuestra generación, y es esta: Dios nos ha llamado para algo único. Dios te ha llamado para algo glorioso. Estamos viviendo un episodio en la historia de la humanidad sin precedentes, donde Él afirmó que abundaría el pecado, pero sobre todas las cosas iba a abundar la gracia de Dios. Va a abundar la gracia de Dios sobre tu vida, y Dios nos ha habilitado con una unción específica para ti, para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra y llevar a nuestra generación a un encuentro con Dios. Una unción que va a hacer temblar el infierno. Una unción que va a hacer temblar a aquellos que eran tus adversarios. Una unción que va a hacer el nombre de Dios famoso donde quiera que tu planta vaya, de tus pies vaya. Y creo con todo mi corazón que este es un mensaje de parte de Dios para este tiempo. Este es un mensaje de Dios para tu vida, que puede evitar una tragedia espiritual en el acontecer de tu vida. Este es un mensaje que tal vez te va a ayudar a evitar una tragedia espiritual en tu vida. Porque la Biblia nos habla y nos narra de hombres y mujeres que estaban llamados por Dios para algo glorioso, pero se convirtieron en uno más como todos los demás hombres y mujeres. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque menospreciaron la unción. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque no supieron cuidar la unción. ¿Por qué? Por una sencilla razón: se dejaron fascinar por las entretenciones y distracciones de su entorno. Mi Biblia dice que Satanás ha venido para robar, matar y destruir. Y todo lo que él quiere es robar que porte la unción que tú tienes. Quiere robarte aquello que te hace único y especial. Quiere quitarte aquello que hace temblar al infierno y te hace peligroso para el reino de los cielos. Quiere robarte la unción. Y cuando por fin lo haya logrado, te va a despreciar. No va a cumplir sus promesas, porque no puede cumplir promesas, porque Él es padre de mentiras. Y tú dices: no, Felipe, tranquilo, yo lo controlo. Todo esto está fríamente calculado, pero realmente no lo controlas. Realmente no controlas todo lo que está pasando a tu alrededor, porque hace tiempo sientes que Dios se apartó de ti y no te diste cuenta. Y lo terrible de estas palabras es que, habiendo probado la unción del santo, el santo se apartó de ti. Habiendo experimentado la unción del santo, el santo se apartó de ti.
Y la Biblia lo habla esto en el libro de los Evangelios, en el libro de Mateo. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son aquellos que un día se van a presentar ante el Señor, que tuvieron una unción, que echaban fuera demonios, que hacían esto, eran ungidos, que fueron habilitados, que desarrollaron una unción, pero de manera equivocada. Desarrollaron una unción, pero de manera equivocada, con un corazón incorrecto, porque en realidad el Señor ya se había apartado de ellos y ellos no se habían dado cuenta. Y cuando hablo de unción, de aquella que habla la Biblia, que la unción reposa sobre nosotros para traer libertad, sanidad y apertura de cárceles, no me refiero a una cierta energía o influencia o escalofríos. Hablo de aquella gracia o aptitud o capacidad de Dios que Dios te ha dado, que Dios te ha regalado para desarrollar una función divina del cielo aquí en la tierra. Como por ejemplo aquella unción que hace reír a otros. Como por ejemplo aquella unción que sana a los leprosos. Como por ejemplo aquella unción que con tus palabras, con tu testimonio de lo que tú has vivido, puedes decirle a otros, Dios es real. A través de una predicación, a través del evangelismo. Aquella unción para hacer arte, creatividad, componer. Aquella unción para saber aconsejar. Unción para hacer riquezas, unción para hablar. Y yo sé que existen muchas definiciones acerca de la unción. Entonces, permítame hablarle acerca de la unción como el siguiente definición. Unción es la habilitación de Dios que te capacita para cumplir los propósitos divinos. ¿Qué es unción, Felipe? Es la habilitación de Dios que te capacita para cumplir los propósitos divinos. Y permítame rescatar algunos puntos que yo iba estudiando con respecto al tema de la unción. Ahora, ¿por qué hablas de la unción? Fíjate que cuando planeábamos este campamento hablamos de distintas facetas. Se necesita madera, se necesita algo que prender el fuego, se necesita una tela o algo con que haga combustión la antorcha. Pero se necesita también algo con que prender, que haga combustible. Y se necesita un aceite. Y en la Biblia encontramos que el aceite representa la unción. Y yo comencé a rescatar varios puntos que habla la Biblia acerca de la unción. La unción es la habilitación que Dios y solo Dios puede entregarte. En la Biblia vemos representada muchas veces la unción como un aceite, como un perfume que tiene olor. La unción te hace sobresalir donde quiera que vayas. Felipe, pero eso no dice la Biblia, no creo que sea. ¿Acaso no dice la Biblia que me has ungido con óleo de gozo más que al resto de mis compañeros? Te vas a hacer sobresalir la unción de Dios. Has aborrecido la iniquidad, amado la justicia, más que al resto de tus compañeros. Y lo otro que yo entendía, que la unción no es sinónimo de madurez. La unción no es sinónimo de decir he logrado todo y soy el más maduro de todos los que están aquí. Porque alguien puede ser ungido, pero a la vez inmaduro. Alguien puede ser ungido por Dios, tener una gracia tremenda, pero a la vez ser inmaduro. Y es precisamente esto último lo que puede ocasionar una tragedia espiritual en nuestras vidas. Que por no ser maduros, que por no evolucionar en la evolución de un cristiano, espiritualmente hablando, no le tomemos el peso y el cuidado a lo que significa la unción de Dios, que repose sobre nuestras vidas. Porque una unción inmadura se puede usar para el beneficio de la propia persona y no para el de Dios. Una unción inmadura puede traer menosprecio hacia ella, decir, bueno, no me sirve tanto. Y menospreciar la unción que Dios te ha dado. Una unción corrompida puede quitar tu sensibilidad y desconectarte con Dios, con la fuente eterna. Una vida sin límites, una vida sin frenos, lleno de vicios, de adicciones, cosas que te separan de Dios. Pueden quitarte la unción.
Una vida llena de entretenciones carnales hace que tu unción se pierda y la unción se aparte de ti. Y que el ungido se aparte de ti, se corre el riesgo de acostumbrarse a la unción, de no cuidarlo, de no valorarlo. Se corre el riesgo de vivir una insensibilidad al Espíritu Santo de Dios por no cuidar la unción. Y tú tienes una unción. La unción del Santo reposa sobre ti. Esa habilitación de Dios está sobre ti, pero debemos de cuidarla. Y en estos tiempos finales es tan fácil que nos olvidemos de esto. En estos tiempos finales es tan fácil que nos olvidemos de esta verdad. Es tan fácil de dejar de percibir la unción cuando alguien deja de amarla. Porque llegamos a pensar que la unción es algo para utilizar, pero en realidad la unción es Cristo. Cristo es el ungido. La unción no es para utilizarla simplemente. La unción es para amarla. Y ese ha sido el problema. Es que hemos dejado de amar el autor de la unción. Felipe, pero ¿cuál es mi unción? No siento que no soy bueno para nada. Hay una unción para ti. Hay una habilitación de Dios para ti. ¿Sabes cuál es el peligro que corremos muchas veces? De volvernos profesionales de la unción. Profesionales de la unción. Y no gente que ama la unción. Cuando lo que Dios busca, está buscando jóvenes conforme al corazón de Dios, que puedan cuidar y proteger lo que se les ha entregado. Y la Biblia lo habla y dice, y quiero poner base bíblica a estos pensamientos, y lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. En la versión de las Américas dice, las moscas muertas hacen que el ungüento, aceite, unción del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Lo voy a volver a decir, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Anoche escuchábamos a nuestro pastor hablar acerca de esa parábola hermosa de los insensatos. Y aquí nos está hablando en el libro de Eclesiastés, esta carta de ministración de Jeremías, tal vez, que habla acerca de que hay un perfumista, de que hay un hombre que hace aceite, hay un hombre que está haciendo un aceite, y dice que este aceite, que representa la unción espiritualmente, tiene moscas muertas. Algo está pasando en este aceite. Algo malo está pasando en esta unción. Aquí está hablando de que los perfumistas hacían un ungüento y ese perfume debía ser un olor agradable. Pero las moscas muertas dice que aquí producían algo diferente, porque le daban mal olor al aceite. Le daban mal olor al perfume. Yo quiero que tú vayas asociando espiritualmente todo esto con lo que tiene que ver la unción. Llevémoslos a una mirada espiritual. ¿Qué es este aceite o perfume? Es la unción que tú y yo cargamos. Es la unción que Dios te habilitó para que la portaras. Es la habilitación, lo que hablamos anteriormente, el regalo inmerecido muchas veces que Dios nos da. Ahora lo que me llama la atención es que aquí hay una mosca muerta. En este perfume, en este ungüento, hay una mosca muerta. Y debemos recordar algo. Cuando se habla del diablo, que el Señor lo reprenda, ¿cuántos creen eso conmigo? Que solamente conoce de ti la talla de tu pie porque ya está vencido. Pero cuando la Biblia habla acerca de Satanás, en algunas ocasiones lo describe como Belcebú. Belcebú. Y una de esas acepciones de esa palabra Belcebú, ¿sabe lo que significa? Señor de las moscas. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo de que ese ungüento, esa unción, Satanás había entrado para corromperlo. En ese ungüento que estaba haciéndose perfumista, que se encargó de hacer un olor agradable, ese ungüento, ese aceite, Belcebú, el rey, el señor de las moscas, había entrado para contaminarlo.
Mire, en otras palabras, no había cuidado su unción, no había protegido su unción. Entonces lo que estamos viendo aquí es que esta no es una mosca normal. No es la mosca que están dando vuelta ahí por tu cabeza que tanto molestan. ¿Sabe? Esta mosca, estamos hablando de que algo está dañando tu unción, algo está dañando un espíritu malo que ha venido para corromper la unción. Que ese aceite, que ese ungüento está podrido, se ha perdido el perfume, ya no tiene un olor grato. ¿Sabe lo que la Biblia nos está hablando en otras palabras? Es que de pronto aquel que está ungido, que tiene aquella gracia de Dios, puede ser que ya no huela bien delante del Señor. Aquel que tiene la gracia, aquel que ha sido ungido, aquel que ha recibido hoy día, esta semana, sale de esta semana, pero ya comienzas a hacer lo mismo que antes de ingresar al campamento. Comienzas con los mismos pensamientos, con las ideas. Y ya ese olor que estaba, ese perfume, esa unción que estaba dando un buen olor, poco a poco las moscas muertas vuelven a esa unción. ¿Por qué? Porque no lo cuidaste. Todo lo que vamos a hablar en este mensaje es cómo cuido la unción, cómo cuido, cómo protejo, cómo me mantengo en la unción que Dios me ha dado, que no se puede corromper. Entonces, la pregunta que yo me hacía al estudiar este mensaje es la siguiente: ¿estoy cuidando mi unción? La pregunta que yo me hacía es: ¿estoy cuidando mi unción? ¿La estoy protegiendo? ¿La estoy manteniendo como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como matrimonio, como familia, como pastores, como líderes, ancianos, estudiantes, hijo? ¿Estoy cuidando mi unción? Como servidor de la iglesia, ¿estoy cuidando mi unción? Porque muchas veces veo cómo mi generación se está dejando seducir, distraer, corromper, descuidar su unción por aquellas moscas muertas, por aquellas trampas del enemigo que muchas veces constantemente nos están susurrando y engañando como palabras como estas. Mantenerse en santidad es para otro tiempo. Ya no es para ti, moscas muertas. Palabras que comienzan a engañar y a endulzar tu corazón para distraerte, como decirte caminar en los principios de la palabra para otro tiempo. No es para ti, es muy difícil. Y abusamos de la gracia y echamos a perder la gracia cuando en realidad debiésemos evolucionar. No mentir, como todo miente, una mentirita más no da igual. Total, el domingo predica el pastor y te vuelvas a arrepentir. No es para ti, moscas muertas que quieren corromper tu unción, guardar tu pureza sexual. Pero si todos lo hacen y las moscas muertas comienzan ahí a contaminar, a corromper tu unción, lo que Dios te ha dado, no guardes tu pureza sexual. Tienes que conocerte, tienes que disfrutar. Moscas muertas. Hacer justicia, hacer misericordia, ir a la iglesia, predicar es agotador, no lo hagas. Pero en realidad son mentiras. Es Belcebú, el señor de las moscas, que quiere contaminar, que quiere corromper tu unción. Te hace promesas que no va a cumplir porque es un ladrón de unción. Es un ladrón de aceite. Es un ladrón de la unción que Dios te ha dado. Es tu perfume. En tu perfume atenta contra la unción. Mi mensaje esta tarde es que no te olvides de la unción que Dios te ha dado. Créela, cuídala, porque la unción no es simplemente algo que tú puedes usar. La unción es el Espíritu Santo de Dios, es la comunión con el Espíritu Santo de Dios. La unción no se cuida por tener temor a perder algo. La unción se cuida por llegar a amar tanto la unción de Cristo, llegar a amar tanto la comunión con el Espíritu Santo, que me daría terror que el Señor me diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. La unción se mueve en medio de nosotros, tiene corazón, palpita, late, siente, es una persona divina. Y el desafío es a cuidar, a que se levante una generación que proteja, a que se levante una generación con
con autoridad de proteger la unción de Dios, a decir que no cuando hay que decir que no, a decir que sí cuando hay que decir que sí, a tomar decisiones radicales con tal de proteger la unción, la comunión con el Espíritu Santo. Pero cuidado, el peligro que tú y yo corremos es que las moscas muertas, Belcebú, Satanás, cual vencido está, corrompan nuestro aceite y no nos demos cuenta. Qué terrible eso, hermanos. Qué terrible, jóvenes, que nuestro aceite esté podrido, que nuestro aceite esté corrompido y no nos demos cuenta. Y que nos demos cuenta como aquellos que hablan en el libro de Mateo: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? Cuando yo leo ese versículo me aterra tanto, porque yo digo: Señor, yo no quiero escuchar esas palabras. Yo no quiero, Señor, que me digan: estuviste en el campamento, hiciste esto otro, oraste, liberaste, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo quiero escuchar las palabras más hermosas que me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero para eso debo cuidar mi unción. Debes cuidar el aceite que te pusieron para cuidar. Entonces me di la tarea de buscar ciertos personajes en la Biblia que fueron elegidos por Dios, que habiendo sido ungidos, que habiendo tenido tal unción, la perdieron. Tal unción que la perdieron, y ¿sabe qué? No se dieron cuenta ni cómo la perdieron. No se dieron cuenta en qué momento de las distintas características que vamos a ver la perdieron. Lo que quiero que veamos en ellos son los motivos de por qué perdieron su unción, por qué el Señor se apartó de ellos y perdieron su habilitación. Recuerde que la unción es la habilitación que Dios te da para cumplir sus propósitos divinos. Y de alguna u otra manera esta enseñanza sea una enseñanza espejo de los errores que cometieron otros. Son las cosas que yo debo tener cuidado para no equivocarme. Y lo que vamos a estar hablando es acerca de 3 personajes que usted está apareciendo en pantalla, ¿no? La siguiente. Se me quedó dormido. Ya iban en la anterior, Dios mío. Más adelante, voy más adelante. Bueno, no, atrás en ese versículo. No me están acompañando. Ay, Dios. Muy bien, quiero que vaya conmigo al primer punto que quiero conversar acerca de ustedes. ¿Cómo cuido la unción? Recuerde que todo lo que estamos hablando es no corromper la unción, la habilitación que he recibido esta semana, la habilitación divina que Dios me ha hablado esta semana. Y quiero que vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 16, verso 13. Y si tomas notas o apunte, el primer personaje que vamos a hablar es la vida de Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? Lo han conocido en la Biblia. Sansón. Y lo primero que yo puse ahí es Sansón, un ungido sin límites. Lo primero que vamos a hablar es Sansón, un ungido sin límites. ¿Dónde encontramos eso? Libro de Jueces, gracias Vivi. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 13, y luego nos vamos a saltar al 20. ¿Cuál era la unción de Sansón? ¿Alguien sabe? La fuerza. Era un fortachón. La unción de Sansón era la fuerza. Pero mire, dice: entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Y él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y le dijo Sansón, los filisteos, verso 20, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Me despertaré y saldré como tantas otras veces, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjese que este pasaje en la Biblia, cuando yo lo leía, producía tanta tristeza en mí por lo que le había pasado a un ungido como Sansón.
Usted sabe que es un hombre que viene ungido desde el vientre de su madre. Ya traía una comisión divina para él. Era un hombre tan importante el que iba a nacer, que le dijeron a su mamá: no puedes tener más hijos durante un buen tiempo. Este Sansón se dio la tarea de saber que él tenía una unción, y la unción que él portaba era la fuerza. Y Dios lo había puesto para que venciera a los filisteos, a los enemigos. Sin embargo, Sansón se acostumbró a jugar con el pecado. Mire la mentalidad que tenía este ungido. Dice: saldré como las otras veces y escaparé. Aquí lo estoy leyendo en la Biblia, así dice mi Biblia: saldré como las otras veces y escaparé. Pero lo había hecho tantas veces, de jugar con el pecado, de entrar y salir con el pecado, de pecar y volver, no tomarle el peso a la unción, que dice la Biblia que no se dio cuenta que el Señor se había apartado de él. Qué terrible es que vivamos esa circunstancia, que el Señor se aparte y no nos demos cuenta. Sansón no se había dado cuenta, pero ya estaba abandonado. Y cuando él trató de ir a pelear, él vio que ya no tenía las fuerzas. Cuando salió al campo a pelear con los filisteos, ya no tenía las fuerzas. Hasta ahí supo que su unción se había corrompido. Hasta ahí supo que su unción ya no estaban con él. ¿Por qué? Porque las moscas muertas habían corrompido el perfume. Las moscas muertas, Belcebú, el señor de las moscas, Satanás, había contaminado su aceite. Y se dio cuenta que ya no lo tenía, ya no tenía su unción. Mire de qué manera estaba viviendo Sansón en su vida para no diferenciar entre tener la unción y no tenerla. De qué manera, cómo estaba viviendo la vida Sansón, su vida, para no notar que no tenía la presencia de Dios y no la tenía. Cómo se volvió tan insensible y descuidó su visión. Cómo se volvió tan insensible y descuidó la gracia. Yo creo que la respuesta a esta tragedia espiritual que vivió Sansón es exactamente lo que muchos de nosotros vivimos. Sansón dejó de poner límites a su vida y le dio rienda suelta al pecado. Esto es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. No ponemos límites. No ponemos límites al pecado. No ponemos límites a lo que nos aparta de Dios y le damos rienda suelta. Y vienen las moscas a contaminar la unción. Viene Belcebú a contaminar tu corazón hasta que ya no te das cuenta, que te sientes abandonado y ni te diste cuenta cuando el perfumista se apartó de ti. No te diste cuenta cuando tu unción ya no las tenías. Y fíjese que hay algo bien interesante con respecto a esto, que cuando me estudiaba, leía los comentarios y despertaba en mi corazón algo bien tremendo. Fíjese que Sansón, junto a otros que la Biblia habla, por ejemplo Jesús, Sansón era un nazareno. Y los nazarenos eran aquellas personas que tenían la misión o se consagraban a cultivar la unción de Dios, la presencia de Dios en su vida, a protegerla del pueblo, en el pueblo. Fíjese que los nazarenos tenían un nombre. Yo leía ahí un comentario bíblico que decía que a los nazarenos algunas veces se les llamaba el orgullo del pueblo, el orgullo de Israel, por tal determinación de consagrarse para Dios, de tal determinación de hacer proezas para Dios, porque ellos eran los que salían a la guerra. Y decía ahí este escritor que los nazarenos en el tiempo de la guerra, cuando salían contra los ejércitos, eran los de la primera línea. Eran los que estaban ahí en la primera línea, ¿sí? Y cuando ellos salían se soltaban el cabello. Y cuando el pueblo de Dios veía que estaban los nazarenos en primera fila, veía que los nazarenos estaban ahí, los protectores de la presencia de Dios, el ánimo del pueblo se encendía, porque sabía que ellos estaban en comunión con Dios, que cultivaba la unción, que cuidaba la unción, y se encendía y atraía un ánimo de victoria. Sabían que Dios les iba a dar la victoria. Ahora, algo interesante de los nazarenos es que la gente que vivía así, de esta manera tan especial, tenía unos límites. Y mire qué interesante los límites que tenían
los nazarenos como Sansón. Dice, tenían un límite tan especiales, tenían una restricción de proteger la unción. Mire otro límite, no podían tocar nada muerto. Otro límite, no podían intoxicarse con alcohol. Otro límite, no podían cortarse el cabello. Otro límite, debían ser puros. Otro límite, eran límites para proteger la unción. Cosas que Sansón, el ungido de Dios, no hizo. Él era nazareno, tenía límites, pero no puso límites a su vida. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que su unción se corrompiera, que vinieran moscas y el perfumista se apartaba de él. Porque empezó a estirar los límites y jugaba y entraba y salía y entraba y salía. Nunca puso una rienda firme a su vida. Y se salía de los límites constantemente. Y fíjese que me llamó la atención ahí en el verso 13 que dice, si agarran mi cabellera, si agarran mi cabellera. Y acabamos de lo que yo les hablaba, que la cabellera de los nazarenos representaban su consagración. De que eran hombres que estaban cultivando, que estaban cuidando su unción. Significaba que eran apartados de Dios, que estaba apartado. El problema es que aquí le habían atado su cabellera. Y le habían cortado su cabellera, la habían atado. ¿Y cuándo pierde Sansón su fuerza? Cuando le atan su unción. Cuando le atan su consagración a Dios y pierde las fuerzas. Quiere decir que a este Sansón, a este hombre le habían atado su santidad, le habían atado su consagración. Lo interesante de esto es que hay una versión, en la versión King James, dice, si tejes los 7 mechones de mi cabeza con la tela, que esa palabra es, ¿qué dice ahí? Más fuerte, como jóvenes, es web. Y me llamó la atención que este párrafo en la Biblia lo estaban atando su cabellera, que era su consagración, a un telar, que en inglés es web. Claro, yo sé que es un telar y que tal vez es una asociación de palabras, pero en la Biblia no hay coincidencias. Lo que me llamó la atención es que son redes. Perdón, tal vez voy a espiritualizar un poco, tal vez un poco demasiado, pero me llamó la atención que toda la estructura mental de este joven, de este muchacho llamado Sansón, al cual no puso límites, estaba en la web. Estaba en que quitaron su consagración, lo ataron a la web. Mire cómo un mensaje tan viejo puede cobrar tanto sentido en este tiempo. ¿Hace cuántos de años, de millones de años sucedió esto? Cómo hoy día nos están atando las tinieblas mediante telares llamados web. Cómo hoy día están quitando tu consagración. Y ponme atención en esto, jóvenes. Allá. Ustedes, ¿cómo los están atando a su consagración? Mediante la web. Mediante la web, por las redes. Vivimos en una sociedad digital, la web, las redes sociales cada segundo. Y fíjese que mi intención no es satanizar. No, ya no debo ver más redes sociales, ya no debo hacer, no. Porque una red social bien ocupada en las manos de Dios es una tremenda herramienta para el avance del reino de Dios. El tema es cuando no la sabemos administrar y dejamos que las moscas muertas contaminen el ungüento, el aceite, la habilitación de Dios que Dios te ha dado para ti. Entonces, ¿cómo cuido mi aceite? Poniendo límites. ¿Cómo cuido mi unción? ¿Cómo cuido la habilitación de Dios para mi vida? Si yo veo una enseñanza de espejo con Sansón, él no puso saber límites. No respetó los límites que Dios le había puesto a los nazarenos. Y la unción se le fue. Lo más terrible es que no se dio cuenta cuando se fue. Y se fue el perfumista. Qué terrible, hermanos. Todo tiene un límite. Cosas que están en la web, por ejemplo. No sé si le da siguiente.
No sé si se logra ver bien ahí. Pero esto es lo que está pasando hoy día en la web. Mire, algunas cosas. Según un estudio de la consultora internacional Flurry sobre el comportamiento de las redes sociales en el ser humano. Mire, oigas estas estadísticas. Afirma que las personas pasamos 5 horas diarias de promedio en nuestra vida frente a nuestro celular. Si esto lo escalamos a días, son 75 días completos de las 24 horas expuesto a un smartphone, expuesto ante un celular, expuesto ante una pantalla, expuesto ante una web. Lo lógico sería pensar que esos 5 horas a la semana, 75 días al mes, cause algo en nosotros. Lo vuelvo a decir, no estoy satanizando las redes sociales. Yo tengo redes sociales, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook y las uso. No lo estoy satanizando, pero mal usadas, mal administradas, el Señor de las moscas puede contaminar tu unción. Y las estadísticas son alarmantes. Estamos más ocupados que nunca. Las estadísticas de esta generación digital es que estamos ocupados más que nunca, con cientos de aplicaciones para distraernos, pero somos la generación que más se aburre. Mire esta otra estadística, tenemos un montón de aplicaciones para facilitarnos la vida, compras a la puerta, delivery para organizar calendarios, viajes, pero somos la generación más estresada. ¡Qué increíble! Estamos virtualmente comunicados con miles de personas en un instante, pero somos la generación que se siente más sola. Somos la generación con más índice de depresión y suicidio de jóvenes entre 12 a 15 años. Y están alcanzando niveles extraordinarios como nunca antes. Y perdón la palabra extraordinaria, pero no encuentro otra para lo grande que están alcanzando los suicidios entre 12 a 15 años. La mayoría de consejerías matrimoniales, lo que se escucha a veces son redes sociales. De quiebres, de problemas son lo digital. Fíjese que me llamaba la atención otra cosa. No sé si ustedes han oído acerca de los ASMR. ¿Alguien ha oído acerca de eso? Hay ASMR de poder concentrarte cuando estudias. ¿Alguien no sabe lo que son los ASMR? Fíjese que muy poco, porque es muy famoso. Es la respuesta sensorial meridiana autónoma a una experiencia tanto psicológica como física. Incluye sentirse tranquilo y feliz con sueños, así como experimentar una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo y en la parte posterior de la columna. Ahora, esto podría ser bueno. Yo conozco algunos ASMR, esto tú lo puedes ver, no voy a decir dónde, pero en YouTube, en las plataformas, todos están al día. Hay algunos que los ocupan para estudiar y sale un monito como anime y de fondo una música. No sé si les va haciendo sentido lo que les estoy hablando. Ok. Pero fíjese que hoy día uno de los índices de más visualización en YouTube son los ASMR sexual. ¿Puedes creer eso? No es un video de 3X, no. Es simplemente una persona frente a un micrófono haciendo sonidos que te aluden a algo sexual. Que te habla como si estuvieras en una relación sentimental de pololeo. Mire, ¿qué es una ASMR sexual? Hace un tiempo se gestó una pequeña comunidad en YouTube que se dedica a crear experiencias de ASMR de chicas que hacen video y hacen el rol de estar en una relación sentimental con el usuario al otro lado de la pantalla, preguntándole cosas, susurrándole incluso o simulando sonidos de besos y caricias sexuales. Por no poner límites, Sansón expuso su consagración, su santidad, su unción y permitió que las moscas muertas ingresaran. ¿Por qué? Porque le ataron su cabellera, lo que lo consagraba a la web. Ayer estuvimos hablando con Cristian Andaur acerca de esto.
Él nos hablaba acerca de estadística, pero por ejemplo la pornografía. La página para adultos canadienses, la que sale ahí en las imágenes, que consume video de triple X alrededor del mundo. Los horarios donde más frecuentan esa página de estos videos es en la noche, a las 11 de la noche. Asimismo, reveló esta página que los horarios, las edades que más frecuentan son entre 25 a 34 años. Luego seguido por adolescentes de 12 a 16 años. Y donde más esto se da son en smartphone. ¿Sabe por qué le digo todo esto? No para acusarlo si tú te estás diciendo, porque mi mensaje no es acusarte, mi mensaje no es tirarte piedras, mi mensaje es extenderte la gracia y decirte que Dios te puede sacar de ahí, así como Jesús lo hizo con la mujer sorprendida en el adulterio. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque estos temas hay que conversarlo. Y qué mejor que conversarlo en la iglesia, por medio de la palabra de Jesús, por medio de la palabra, el mensaje de Dios. Y para esto estoy aquí, para iniciar un diálogo. Tal vez no tenga todas las respuestas a tus interrogantes, preguntas, pero sí te voy a hacer preguntas. Lo que más me preocupa es que puedan estar atando tu consagración a la web y pierdas tu unción. No sé si soy claro con lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Puede que estén atando tu unción. Puede que el perfumista haya preparado, Jesús ha preparado el mejor perfume, te lo ha entregado, te lo ha habilitado para que hagas cosas gloriosas, divinas. Pero tu unción, tu santidad está atada. Por lo tanto han venido moscas muertas. ¿Qué hago, Felipe, entonces? ¿Qué hago? ¿Cómo cuido la unción? Poniendo límites a tu vida. Y no se trata de vivir una religión. No puedo hacer esto, tengo que hacer todo así. No, si vivir a Jesús es una relación. Me refiero a poner límites, a decir no a las cosas que no me convienen, a cortar las cosas que no me sirven, a cortar amistades que no me sirven, a hacer cosas prácticas en mi casa, con mis amigos, en la iglesia, para que no me contaminen y no corromper la unción. Pone límites. Tal vez tengas que llamar a alguien, decir, no puedo, no podemos seguir, tú me contaminas. Tal vez tengas que decirle a alguien, tal vez tengas que sacar música, tal vez tengas que dejar de frecuentar lugares, pero todo sea para cuidar mi unción, todo sea para seguir en la comunión con el Espíritu Santo. Qué terrible es darme cuenta que el perfumista ya no está y se fue, así como le pasó a Sansón. Por este es un mensaje de alerta para que no ocurra una tragedia espiritual en tu vida. ¿Cómo cuido la unción? Poniendo límites a mi vida. Cuida, protege, desarrolla la unción que Dios te ha dado. Yo vengo de parte del Señor a decirte, pon límites, consagra tu vida para el Señor. No es lo más popular, es tal vez lo más impopular, pero un día el Señor te dirá, entra al gozo de tu Señor. Que las moscas muertas no contaminen tu unción, lo que Dios te ha llamado. Sansón no se dio cuenta cuando ya había perdido la unción. La fuerza se había apartado de él, no supo poner límites a su vida. Vamos a la segunda característica. Vaya conmigo al libro de Lamentaciones. El segundo punto ya no es Sansón, sino que ahora es Israel. Yo le puse nación ungida, pero distraída. El anterior era Sansón, ungido, pero sin límites. Recuerde que todo lo que estamos viendo en este mensaje es cómo cuido la unción, cómo no corrompo la unción que Dios me ha dado, que a Él le costó la sangre, el madero. ¿Dónde encontramos esto? Israel, nación ungida pero distraída. Libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 9 al 10. La versión Biblia al día dice, sus vestidos están llenos de inmundicia. No tuvo en cuenta que le esperaba su caída. Su caída fue tan sorprendente, no hubo nadie que la consolara.
Mira, Señor, mi aflicción, el enemigo ha triunfado. El enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en sus santuarios a las naciones paganas, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Usted sabe que cuando la Biblia habla acerca de hija de Sión, cuando la Biblia se refiere a Jerusalén, está hablando de Israel. Israel es una nación que el Señor escogió, la nación escogida por Dios, una nación que tuvo y tendrá una unción tremenda. No sé si usted sabía, pero muchas de las empresas, de los empresarios, de la gente que tiene premios en tecnología, en Nobel, son judíos. Muchos de ellos, y son tan poquitos. ¿Por qué? Porque tiene una nación escogida, ungida para Dios. Sin embargo, aquí vemos en esta historia de Israel que dice que sus vestidos estaban llenos de inmundicia. Sus vestidos, espiritualmente hablando, estaban llenos de inmundicia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que la hija de Sión, Israel, no se diera cuenta que sus vestidos estaban llenos de inmundicia? Porque acabamos de leer, no estaban manchados. Mire, yo tengo una polera blanca. No estaba manchado, sus vestiduras, ellos tenían inmundicia. Aquí dice que estaban llenos de inmundicia, pero no solamente es eso. Dice que ellos estaban en el templo de Salomón forrado de oro, una nube bajaba y ellos sabían que estaba el Señor ahí. Y mi Biblia dice que ellos no se dieron cuenta que desde las puertas del templo venían entrando los babilonios. No se dieron cuenta que las puertas del templo ya estaba invadida toda la ciudad de los babilonios. Y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que de un momento a otro habían sido rodeados, acechados por sus enemigos, sus principales enemigos, los babilónicos. ¿Saben por qué? Porque estaban entretenidos, distraídos en otras cosas. Estaban preocupados de cómo se iba a ver, estaban preocupados de que el oro, estaban preocupados de que allá, de que cómo se iba a ver más lindo, que cómo iba a ser más grande. Estaban distraídos en otras cosas que no era lo importante, de estar vigilando, de tener nuestra antorcha encendida con aceite para cuando viniera el amado, el novio, para cuando el Señor se iba a presentar. ¿Saben qué otra cosa que creo yo? Se acostumbraron a que siempre iba a bajar el Señor, a que siempre les iba a hablar. Pero a través de una distracción, a través de la entretención, moscas muertas contaminaron su unción. ¿Sabe lo terrible de esto? Es que no oyeron el galopar de su ejército. Contrario, no oyeron los caballos que venían terriblemente, los habían rodeado y no se dieron cuenta porque estaban entretenidos en otras cosas. No se dieron cuenta que sus vestiduras estaban llenas de inmundicia. Qué terrible no darse cuenta, hermanos. Vino insensibilidad a sus corazones. A veces me da tanta tristeza porque oigo a jóvenes que me hablan conmigo, muchachos que me dicen: Felipe, quiero buscar del Señor y todo esto, pero mire lo que me está pasando. Y yo le digo: ha venido insensibilidad a tu corazón. Has perdido el temor del Señor, que es el principio de toda sabiduría. No se dieron cuenta que su vestidura estaba manchada. Ahora quiero llevarlo a una mirada espiritual. A veces nos distraemos tanto en otras cosas. Nos distraemos tanto en nuestra vida espiritual que no nos damos ni cuenta cuando ya nuestras vestiduras están manchadas. Que no nos damos ni cuenta por las distracciones que nos rodean, por las distracciones o entretenciones que tú haces constantemente y te sacan del foco principal, que no te das cuenta cuando tu unción ya está corrompida. No te das cuenta cuando Dios te habló audiblemente. No, Dios no habla audiblemente, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Sí, Dios habla audiblemente. Un encuentro con Él cambió mi vida porque me habló audiblemente. Qué terrible es no darse cuenta. Por lo tanto, a raíz de estar distraído, de no estar concentrado en lo importante, el enemigo se adueña de tu corazón y vienen moscas para arruinar el aceite que Dios ha puesto en tu vida. El problema ahora es que la hija de Sión, Israel, en Jerusalén, está en serios problemas. Miremoslos nuevamente desde una mirada espiritual. ¿Cómo puede ser
que un cristiano teniendo a su corazón lleno de Dios, ¿cómo puede ser que un cristiano teniendo a Dios, al Dios de todos los ejércitos, esté lleno de todo malo? Esté rodeado, esté acechado de espíritus inmundos. ¿En qué momento nos descuidamos? ¿Cómo fue que no nos dimos cuenta? ¿Cómo un abismo llamó a otro abismo? ¿Cómo nos metimos a un abismo? Y ese abismo llamó a otro abismo y ese otro abismo a otro. Y cuando sentimos, el perfumista ya no está. Felipe, hace rato que no siento la presencia de Dios. ¿No será que descuidaste el aceite? Hace rato que no me dan ganas de quebrantarme y llorar delante de la presencia del Señor y le pido a Dios. ¿No será que no pusiste límites en tu vida? ¿No será que comenzaste a distraerte en otras cosas y vinieron las moscas en ese perfume, en esa unción y corrompieron la unción que Dios te había habilitado? No se dieron cuenta. Mire, ahora que leí este versículo, dice que las puertas estaban abiertas. Sería una interesante pregunta: ¿qué puertas estamos abriendo? ¿Qué puertas estás abriendo a tu corazón? ¿Qué amistades? ¿Qué persona estás dejando entrar en tu corazón? ¿Qué persona estás dejando entrar de que se adueñe de tus emociones? ¿Qué puertas espirituales estás abriendo? ¿Qué puertas de ocultismo tal vez? De brujería, de cosas ocultas que nadie sabe. Como hablamos anteriormente, puertas sexuales. Puertas de malas palabras, puertas de fornicación, puertas de adulterio, puertas de mentira, puertas de lujuria, puertas de ser alguien frío, puertas de rebeldía. ¿Qué puertas estás abriendo? La prioridad no es la distracción de los juegos. Y no estoy satanizando los juegos nuevamente, porque Dios puede levantar a youtubers, a gente que juega, a gente que es apto para lo digital, para hablar, para enviar el mensaje, para que en medio de lo digital, cuando estás ahí jugando Minecraft o qué sé yo, todos esos juegos, Call of Duty, no Carlos, puedes levantar a un youtuber y decir: ¡hey! Te mataron. Y que le diga: puede que te maten onlinemente, lo importante es que no te maten espiritualmente. ¿Por qué no? Pero tal vez te están distrayendo y no lo estás ocupando bien. Tenemos que despertar. Fíjese que hablando acerca de las distracciones, estuve predicando hace muy poquito en una actividad de jóvenes y estaba hablando acerca de las redes sociales. Y fíjese que estaba hablando en particular de una y me ayudó mucho a entenderlo, un documental, no sé si lo han visto, que se llama El dilema de las redes sociales. ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? Y fíjese que cuando lo leía, el Espíritu Santo me comenzaba a hablar acerca de este tema, de las distracciones, de cosas que te están distrayendo porque Satanás ha venido a corromper tu unción. ¿Cómo cuido mi unción? Número 2, no te distraigas. Concéntrate en lo importante. El punto 1, veíamos que Sansón no puso límites a su vida, el perfumista se fue, la unción se fue, pero en este punto número 2, pone atención a las palabras de Jesús, pone atención a lo importante, y lo importante es que Él murió por ti en la cruz del Calvario, y hay una gracia sobre tu vida, hay una verdad sobre tu vida, pero no corrompas la unción, no te distraigas en las cosas de este mundo, pon atención y tu mirada en el cielo, erguíos y levantad vuestra cabeza porque nuestra redención viene pronto. Levanta tu cabeza, pon atención a las cosas importantes. No corrompas tu unción. Recuerde, todo lo que estamos hablando es cómo cuido mi unción, cómo no corrompo mi unción. El aceite. Tercera característica y final, Efraín. Con una unción, pero de doble ánimo. Fíjese qué interesante esto. Tenía una unción. ¿Sabe lo que significa unción? Hablando acerca del año del reconocimiento. Significa, Efraín. ¿Sabe lo que significa Efraín? Significa fructífero. Pero me llamó la atención algo que significa doble fruto.
Y este año es un año de doble unción, de la doble porción. Nos van a reconocer donde abundó el pecado, va a sobreabundar. Quiere decir que había un nivel, pero va a haber otro nivel de gracia. Entonces Efraín era un ungido, era un hombre de Dios, un fructífero, pero tenía un problema, era de doble ánimo. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Oseas, capítulo 7, verso 8, 9, en la versión Castilian. Y dice: con gentileza se ha mezclado. No, perdón, es que no leo bien. Con gentiles, la luz está muy fuerte aquí. Voy a correr un poco más atrás, perdón. Ahí. Con gentiles se ha mezclado Efraín. Efraín es como una torta a la que no se le ha dado vuelta. Extranjeros devoran su fuerza y él no se da cuenta. Sus cabellos encanecen y él no se da cuenta. Fíjese que otra vez más vemos a alguien que tenía una unción, pero no se da cuenta cuando ya no la tiene. No se da cuenta cuando ya no está. Efraín se ha mezclado, es como una torta a la que no se le ha dado vuelta. Dice: extranjeros devoran su fuerza. Extranjeros devoran su fuerza. En Sansón veíamos que Dios había apartado. En Israel vemos que había sido desolada, pero aquí vemos que Satanás, Belcebú, las moscas, lo que produjeron fue devorar. En Sansón las moscas produjeron apartarse, que Dios se apartara. En Israel, la hija de Sión, que fuera desolada, pero aquí que fuera devorada sus fuerzas. Él no se dio cuenta. Fíjese lo que le está pasando a este ungido. No se dio cuenta que ya no tenía las fuerzas. Ahora, lo interesante de este verso y donde yo quiero dirigir mi mirada acerca de lo que estamos hablando, de no corromper nuestra unción, es que le dicen: Efraín, eres una torta que no se ha dado vuelta. Yo no sé dónde dicen torta. No me acuerdo si no sé. ¿Ah? En México, torta. No sé qué significará. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Dice: eres una torta que no se ha dado vuelta. En otras versiones dice que eres una torta cocida solamente por un lado. ¿Sabe cómo veo yo esta unción corrompida? Esta unción que entró moscas a su perfume, a su aceite. Es que Efraín, lo que estaba pasando es que solamente confesó, solamente se ministró solamente un lado. Solamente un lado de la torta fue expuesta al fuego. Pero el otro lado de la torta, es lo que estaba en oculto, no fue expuesto al fuego de Dios. Y eso es lo que está pasando tal vez con muchos de ustedes, que exponen alguna parte de la torta de su vida, pero hay otro lado donde es lo terrible. El otro lado de la torta es donde están pasando las cosas, y eso es donde tenemos que conversar. A veces se me acercan jóvenes y me dicen: Felipe, estoy pasando por esto. Mira, tengo este problema de mentira, este problema de mi papá. Ok, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, Señor, mira, trae orden, trae, Señor, sujeción en el nombre de Jesús. Está todo bien, hay algo por qué más orar. No, todo lo demás está bien, pero resulta que el otro lado de la torta, que no fue expuesto al fuego de Dios, ahí está todo el problema. Ahí está el adulterio, ahí está la fornicación, ahí está el ocultismo, ahí están las malas obras, ahí están los delitos, ahí está el no dejarse pastorear, ahí está la rebelión, ahí están los pensamientos de ideología. ¿Sabe cuál fue el problema de Efraín? Que tenía un doble ánimo, que solamente expuso su vida en una parte ante el Señor, pero la otra no. La palabra ánimo en la Biblia, cuando habla de dos ánimos, es la palabra ánima, que se traduce alma. En otras palabras, es una persona con dos almas, que expone una alma ante Dios, pero la otra es en el secreto. Nadie lo sabe. Y eso es lo que te está dañando. Y es eso lo que se está corrompiendo la unción. Entonces el llamado es a que expongas la otra parte de la torta. Deja de mezclarte. Lo interesante que habla aquí, se mezcló. Está bien que nos mezclemos con los que no conocen al Señor. Lo importante de eso es que no te parezcas a ellos. Que no haya mezclas espirituales. Que no haya mezcla de Satanás, de las tinieblas, con lo divino, con el reino de Dios. Porque si estás al medio, dice la Biblia que Dios vomita de su boca a los tibios. Hey,
Entonces, este hombre tenía un problema, tenía doble ánimo. No daba vuelta su torta al otro lado que nadie veía. Fíjese que lo que a él le robaron, al no exponer eso, era su fuerza. Y cuando la Biblia habla acerca de la fuerza, dice que la gloria de la fuerza, que la gloria de los jóvenes es la fuerza. Lo que te van a querer robar es tu fuerza. Lo que te van a querer robar es la fuerza para buscarle de Dios. Es la fuerza para exponer tu corazón. Es la fuerza para decirle: Señor, ayúdame, socórreme, ven a mi vida. Entonces, ¿cómo cuido esta unción? Confiesa todo y no seas de doble ánimo. Confiesa todo y no seas de doble ánimo. Fíjese que hay una experiencia. Ayúdame con el piano, mi hermano. Hay una experiencia que, no sé si ponen la otra diapositiva. No, la anterior, esa. Ahí estoy yo con mi papá. Y fíjese que cuando preparaba este mensaje y uno que tuve que preparar anteriormente, Dios hablaba muy fuerte en mi corazón con respecto a esto de la confesión, de confesar. Porque dice la Biblia: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cuántos creen eso conmigo? ¿Sí? El que confiesa su pecado, el que confiesa aquellas moscas Belcebú que están contaminando su unción, pero se aparta, alcanza misericordia, gracia. Y fíjese que recordando algunas cosas, experiencias, siempre me gusta tal vez con cosas prácticas, experiencias. Fíjese que cuando en mi adolescencia sufrí un cierto de bullying. Yo nunca lo comento así. Esta segunda vez que yo lo hablo, esto es algo muy personal. Fíjese que mi primer nombre no es Felipe. Los he engañado toda la vida. Mi primer nombre no es Felipe. Yo me llamo Waldo Felipe Bryan. Y durante toda mi adolescencia, y no es algo grave que diga: ay, me voy a morir, pero sí me hacían burla por mi primer nombre. Me decían: ahí está el campesino, va a regar las vacas. Y me hacían burlas, tonteras. Y eso creó en mí no una amargura, no algo contra mis papás. ¿Por qué me pusieron ese nombre? Pero ¿sabe lo que yo hacía? Cuando pasaba la lista, antes de decir, me nombraban el nombre, yo hacía presente. Porque si decía mi primer nombre, yo sabía que mis compañeros se iban a burlar de mí. Y no quería que se burlaran. Cuando amigos estaban, le preguntaban típico: ¿y tú cómo te llamas? Yo me iba porque sabía que me iban a preguntar mi nombre. O les decía simplemente: me llamo Felipe. Y ya, punto, ¿está bien? Ok, y me iba. Nunca fue una amargura en mi corazón. ¿Por qué? No, pero siempre me anteponía para que no se burlaran de mí. Y fíjese que una vez en una conversación con mi papá, mi papá me empezó a hablar acerca de su abuelo. De su abuelo. Porque él me preguntó una vez: hijo, ¿no te gusta tu nombre? ¿Por qué? No, le dije yo, como ocultando esa torta, ¿verdad? Esa torta, decir: esto no, esto oculto, esto es para mí, no lo quiero exponer, no quiero confesar eso. Y me empezó a hablar de su abuelo. Y me dijo: mi abuelo se llamaba Waldo Bunster. Empecé a asociar todo, tal vez por eso me puso ese nombre. Y me empezó a decir que su abuelo había venido de España a Chile, se había casado, había tenido hijos, hijas. Y dice que era un hombre de Dios, un hombre que trajo un avivamiento. Y él siempre cuenta esta historia, que él veía a su abuelo y que saltaba 1 metro, como Dios lo usaba, era como remolino. La iglesia ahí en un lugar que se llamaba, no sé si era ahí, me acuerdo, de la Cruz, en la quinta región, se llenaba para escuchar al hombre de Dios. Un hombre tremendo que trajo un avivamiento, un despertar a la iglesia aquí en Chile, que no era su tierra tal vez. Decía que usaba un maletín y ahí llevaba la palabra de Dios. Y él me habló de su abuelo, de cuánto lo amaba y cómo era un hombre de Dios que lo marcó su vida, que fue como un papá que marcó su vida. Y me dijo:
por eso te puse Waldo, me dijo. Y esas palabras fueron tan sanadoras para mí, porque entendí que la unción del abuelo de mi papá podía estar sobre mí también. Porque entendí que la unción del nombre, simplemente el nombre, tal vez diga, ay, que espiritual, no tiene nada que ver un nombre que aunque te lo pongan a ti. No, yo lo entendí para mí, porque confesé el otro lado de la torta. Confesé el otro lado que no quería que nadie supiera. Lo confesé, lo expuse ante el fuego. El dolor que tal vez sufrí, las molestias, las burlas que me molestaron de niños, y yo lo entiendo, inocentes. Pero eso causó tal vez una armaduras. Pero el yo exponerme ante el consejo de mi padre trajo libertad. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Es que cuando expones tu corazón, el otro lado de la torta dice, Dios, esto es lo que está pasando conmigo. Mira mi aflicción, mira este lado oculto. El Señor va a traer una sanidad tan grande sobre tu corazón, que todas esas heridas se van a convertir el día de mañana en tus victorias. Y ahí estoy yo cantando con mi papá la canción Yo te busco, que la cantaba Marcos Huy con su papá. Y fue por ese tiempo, y yo cuando veía esta foto, yo decía, para mí es una señal de que cuando confesé el otro lado de mi torta y los puse al fuego, Dios me respondió estas palabras y me dijo, he puesto sobre ti una unción que tienes que cuidarla, que tienes que seguir la estafeta, la antorcha encendida que partió en tu abuelo, que luego siguió en la hija de tu abuelo, que luego siguió en tu padre. Ahora está sobre ti, y con la ayuda de Dios, si el Señor no viene antes, va a estar sobre mi hijo, sobre mi hija. Debes cuidar la unción. ¿Cómo cuido la unción entonces? Con límites. No te distraigas. Confiesa todo y no seas de doble ánimo. ¿Qué hago ahora, Felipe? ¿Qué hago? La pregunta que dice ahí, ¿qué hago? Si estoy viviendo sin límites, si estoy en depresión, si tengo recuerdos, si vivo constantemente viendo páginas que no me deben ver, si estoy en ocio, si sigo tendencias, si no llevo un control de mi vida, ¿qué hago ahora con todo esto? ¿Qué hago? Y quiero llevarte a esta parte final del mensaje, porque tal vez es lo más importante y lo medular, que me ayudó a entender una enseñanza de nuestro apóstol Sergio. Fíjese que esta es la historia de Gedeón. Pueden subir mis hermanos de la alabanza, ya estoy terminando. ¿Qué hago ahora? Y esta es una respuesta para lo que puedas estar enfrentando, de que tal vez tu unción está corrompida, de que el perfumista te preparó, te habilitó un perfume, pero las moscas muertas han ingresado. Esta es una respuesta, es una salida. Mire, dice el libro de Jueces, capítulo 7, verso 20. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, está hablando de Gedeón y los 300. ¿Alguien conoce esa historia? Gedeón y sus 300 contra los miles de los madianitas, sus enemigos que se iban a enfrentar. Y dice, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Aquí está hablando de Gedeón y sus 300. ¿Contra cuántos iba a pelear? Miles. 300 versus miles de soldados que iban a pelear, sus enemigos. ¿Qué arma secreta fue la que Dios le dio? Un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¿Y qué gritaron ellos? Por la espada de Jehová, por la espada del Señor y de Gedeón. La pregunta es, ¿ellos llevaban espada o no? ¿Llevaban espada ellos o no? ¿Y por qué gritaron entonces eso? Si ellos llevaban antorcha en su mano, trompeta y un cántaro, ¿por qué? Porque definitivamente la antorcha, el cántaro y la trompeta iban a habilitar la espada invisible de Dios para que se levantara Él en contra de sus adversarios, porque eran demasiados, ellos eran solamente 300. Entonces yo me imagino esta historia así. Mire,
Aquí tengo, no sé si había un, ¿me puedes pasar ese? Y tú me vas a ayudar. Ven para acá arriba, ayúdame. Tú vas a ser mi modelo. Perdón que le haga todo esto, hermano, pero para que pueda entender en su mente, ponerlo en perspectiva de cómo salir, de cómo el perfumista vuelva a perfumar tu unción. Es una salida. Dice la Biblia que en su mano izquierda, ¿qué llevaba? ¿Qué llevaba en su mano izquierda? Lo acabamos de leer. La antorcha. ¿Cómo se llama este campamento? Antorcha encendida. Pon tu mano izquierda. Esta va a ser tu antorcha. Este es uno de los 300 de Gedeón. Pero dice que en su mano derecha, ¿qué llevaba? Una trompeta, ¿verdad? Y la mano derecha, una trompeta. ¿Tenemos trompeta aquí o no? Aquí hay una. No sé de quién será, pero permiso. La vamos a cuidar. Una trompeta. ¿Tocas trompeta? No. Ok. Cuídala entonces. No es nuestra. Una trompeta. Y dice que también llevaban un cántaro. El cántaro. Este es un cántaro de plástico. No hubo más presupuesto para el cántaro de greda. ¿Y dónde llevaba el cántaro? ¿Dónde? Si lo llevaban en la cabeza no iban a ver. Porque dice que en su mano izquierda llevaba la antorcha, en su mano derecha la trompeta y el cántaro. ¿Sabe dónde llevaban el cántaro? En su antorcha. El cántaro siempre tiene un lado abierto, porque si era cerrado no entraba oxígeno a la antorcha, por lo tanto la antorcha se iba a apagar. Entonces el cántaro iba aquí arriba y de alguna u otra forma ese modelo permitía que el avance del ejército de Gedeón, los 300, no fuera visto por todos sus enemigos, los madianitas. Porque imagínense si salían todos los 300 ahí con su antorcha. Era un fogonazo, era una luz increíble con toda la antorcha. Entonces Gedeón dijo: trompeta, antorcha y el cántaro encima. Y lo que ellos hacían es que iban ahí sigilosamente y solamente la antorcha iluminaba sus pies. Y se cumple la palabra que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Y Gedeón les habla, le dice: cuando lleguemos al lugar van a hacer lo que yo voy a hacer. Y ahí estaban ellos con su antorcha cubierto, alumbrando sus pies. Y dice que cuando ellos llegaron, acabamos de leer en la Biblia, lo vamos a volver a leer, dice que ellos llevaban el cántaro, dice que las antorchas en su mano izquierda, y gritaron: la espada del Señor y la de Gedeón. Y dice que cuando ellos estaban ahí, Gedeón le dice que rompieran el cántaro. Y ¿saben lo impresionante de esto? Es que la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro, este fuego, esta antorcha en cántaros. ¿Saben lo que ellos hicieron? Es que con la trompeta comenzaron a romper el cántaro, a romper el cántaro, a romper el cántaro, a romper el cántaro, hasta que ese cántaro se rompiera y se viera la antorcha. Yo me puedo imaginar el estruendo de ese quebramiento del cántaro, del vaso de barro, del tesoro, de ese estruendo que sonó y el fogonazo que se dio. ¿Sabe lo que pasó con los madianitas, el ejército? Dice que la espada de ellos se volvió en contra de ellos y salieron huyendo, arrancados por la espada del Señor, porque se volvió en contra. La Biblia habla que cuando buscamos al Señor, la espada se va a volver en contra de tus enemigos y va a traer paz. Entonces, Felipe, ¿cómo lo hago? Lo que vamos a hacer ahora es romper el cántaro. Es romper el cántaro. ¿Qué es la trompeta? Es el anuncio de la palabra. Anuncio tras anuncio, anuncio tras anuncio la palabra. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Eres la niña de mis ojos. Yo tengo planes de bien y no de calamidad.
Yo te he guardado con amor eterno. Mi misericordia se ha prolongado. Palabra tras palabra, palabra tras palabra, palabra tras palabra. Se va a romper el cántaro. Este es el regalo. Este es el tesoro que habita en vasos de barro. Lo que vamos a hacer ahora es que el cántaro se rompa. Y digamos: Dios, perdóname porque me he distraído. Perdóname porque no he ponido límites. Perdóname, Señor, porque he vivido una vida de doble ánimo. Entonces, yo quiero hacer un llamado, porque vamos a sellarte. Yo quiero pedirle a los líderes, pastores, que traigan este aceite. No sé si tienen los vasitos, porque este campamento es de antorchas encendidas. Y una de las cosas que necesitas es el aceite. Pero puede que tu aceite esté corrompido. Puede que tu aceite hayan entrado moscas. Puede que tu aceite haya sido contaminado y el perfumista se ha apartado. La unción se ha apartado. La unción que carga se ha apartado. La habilitación de Dios se ha apartado. Y has perdido la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, la invitación es para que rompas el cántaro. Para que ese tesoro que habita en un vaso, que en cántaros, se rompa. Y la luz de Cristo, esa antorcha, esa unción, siga resplandeciendo. Antorchas encendidas.